Buenos días, hermano, el Señor le bendice. No soy pastor, soy parte del grupo de oración que pertenece a la iglesia de Hillside, que es Correfuerte, que la pastorea para el pastor Miquel Vientos y la Meli Vientos. Hoy le vamos a trasladar una pequeña palabra de qué significa el orgullo y lo que puede hacer en tu vida y lo que tú puedes hacer para vencer el orgullo. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que me estás dando de darle por llevar tu palabra a otras personas que lo necesitan, Señor Santo. Señor, toca sus corazones, Señor, que el orgullo no sea un obstáculo para llegar en tu vida, Señor. Que seas tú cada día, Señor, tocándole sus vidas para sanar sus heridas del pasado, Señor, poder permitir que tú llegues a sus corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra llegue, Señor, a todas las personas que lo necesitan, que llegue a cada rincón de sus almas, Señor, y se puede seguir sanando personas que puedan llegar a ser como tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a empezar definiendo qué es orgullo. Orgullo es lo que es una actitud que muchas personas tienen, que creen que con esa actitud pueden alcanzar algo, y no es así. El orgullo bloqueará la bendición que Dios tiene para ti. En esta lección vamos a aprender la humildad y el mismo tener el orgullo, lo que es el orgullo en tu vida. ¿Qué es el orgullo? Tener una alta o poco razonable presunción o autoestima de su propia mente, cuerpo, talento, belleza, posesiones, logros, éxito, estatuto en la vida, posición e inteligencia. Una de las cosas, uno de los primeros orgullos fue Satanás. El orgullo lo venció, porque pensaba que porque Dios le había dado todo y era casi semejante a Dios y lo tenía en el Edén, prácticamente él era el dueño del Edén. Se cree que podía ser siendo igual que Dios, iba a tener lo mismo que Dios tenía, y no fue así. Fue echado entonces al mundo de la oscuridad, a las tinieblas. Entonces, por lo cual nosotros, tú y yo, heredamos el Edén, que es lo que Dios tiene para nosotros. Pero una de las cosas que el enemigo va a evitar es que tú llegues al Edén, porque como fue su herencia, pero como él se portó mal, pues lo echaron, pues ahora nos toca a nosotros. Pero nosotros para poder llegar ahí tenemos que pasar unas pruebas, y él va a evitarlo a toda costa de lo que es de poder llegar ahí a través del pecado y tratar de convencernos de estar todo el tiempo en el pecado y las cosas que no son buenas para nosotros. El Edén que fue heredado por nosotros, y a consecuencia hace imposible para que tú y yo lo logremos con ese fin. La raíz del pecado, de todo pecado, es el orgullo. O sea, Lucifer estaba lleno de orgullo. Vemos que en Ezequiel 28:17, ahí lo vamos a buscar ustedes después, y Isaías capítulo 14, versículos de 12 al 17, van a encontrar muchas de las muestras de lo que Lucifer hizo y el por qué fue destituido. En este versículo también podemos ver cómo fue arrojado Satanás por causa del orgullo, y también nos habla de que nosotros no debemos ser como nadie, porque eso es la envidia, porque eso causa envidia, cosa que nos lleva al orgullo, cosa que también nos debemos controlar para no caer en el mismo pecado que Lucifer. En el capítulo 14, del 12 al 17, en este versículo vemos que el pecado que pasó Sati por la envidia y el orgullo, nos continúa diciendo el deceso de la mano derecha, que en aquel entonces fue el para Dios. Otra de las cosas que nos lleva a pecado y a los orgullos son las tentaciones básicas, o sea, que son la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la lujuria de la vida. Juan 2:16, primera de Juan 2:16, lo pueden leer después en su casa. Podemos encontrar que son las tentaciones, todo lo que proviene de la carne, y como ya sabemos que de la carne es muerte, o sea, que eso es malo, y que cómo podemos vencerlo, mira, con orgullo, con ayuno, oración, y buscar más de Dios. Una de las cosas es que si tú entiendes que uno de los pecados que son, como dice ahí, las mujeres, los vicios, el placer y la vanidad, que también nos conduce a lo que es el orgullo. Pero mira, lo que tienes que hacer es, si tú entiendes que hay una mujer si tú entiendes que las debilidades tuyas son las mujeres, tratar de evitar que cuando ves una mujer
Entonces lo que tienes que hacer es bajar tu cabeza, pensar en el sacrificio de Dios que hizo en la cruz por ti y por mí, y verás que todo pensamiento de tentación se va. Si el vicio es de las tentaciones que también te lleva a lo que es el pecado y lo que es el orgullo, evita los amigos, no frecuentes lugares que son para que tú entiendes que te van a llegar al pecado, sino que te van a llevar que tratar de reunirte con personas que son positivas, buscarte sitios que son positivos como son la iglesia. También hay otros grupos también que te pueden ayudar a llevarte a lo que es el positivismo en tu vida y no caer en la tentación. Otra de las cosas para hacer como Jesús es ¿qué sucede cuando usted mismo se humilla? ¿Qué es lo que te lleva a la humildad? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando tú mismo te humillas y te lleva para ser llevarte a ver cómo eres como Jesús? Otra cosa para ser como Jesús es aprender a ver cómo sucede cuando uno se humilla, aprender a humillarse. O sea, Dios le da la gracia. Su misericordia llegará a ti más fácil, la comunicación entre tú y Dios va a ser más productiva. Otra de las cosas cuando usted se humilla es que usted se someterá a Dios y lo que Dios hace y dice. Es haciendo lo que Dios ha mandado, que son los 10 mandamientos que ya usted conoce: amar a Dios sobre todas las cosas, no robará, no pecará, ayudar, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Poner a tu padre sobre todas las cosas. Bueno, usted conoce todo ya cuáles son los 10 mandamientos del Señor y llevar a cabo los 10 mandamientos al pie de la letra. Otra de que sucede cuando usted mismo se humilla es resistir al diablo y él huirá de ti. Cuando vengan todos esos pensamientos de orgullo, lo que debes hacer es orar, para que cuando tengas la mente sin pensar. Sí, porque una de las cosas que sucede es que cuando tú tienes la mente vacía, ahí es donde el enemigo se aprovecha y te mete cosas como que vas con el pecado, las cosas que ya hiciste que vuelven a tu vida. Entonces ese tiempo que estás ahí desperdiciando en las cosas que tú puedes hacer para Jesús, el enemigo las toma para entonces ocupar las cosas que ya tú hiciste, para que estés todo el tiempo pensando las cosas que realmente te van a llevar al pecado. Y a eso no podemos darle break. Tenemos que entender que el break que podemos tener cada vez que estemos pensando en cosas negativas, o cuando no tengas nada en tu mente. Mira, escucha música, busca estaciones cristianas que tengan música todo el día y te pueden llevar a las cosas que realmente Dios tiene para ti. Otra de las cosas que podemos hacer también, otra de las consecuencias es de la acción de humildad, acercarnos más a Dios. Las personas que se acercan más a Dios van a la iglesia. Eso es una de las características que más nos ayuda a acercarnos más a Dios: servir a Dios en las diferentes posiciones de la iglesia, estar dispuesto en todo momento para Dios. O sea, que si alguien te dice a ti, tú estás en la iglesia, tú estás caminando para hacer algo en la iglesia, no te vayas solamente a sentar en la iglesia a mirar para lejos o a mirar a los que están pendientes de otras cosas, sino pregúntate tú mismo dentro de ti qué tú puedes hacer para servirle a Dios, qué tú puedes hacer en la iglesia para servirle a Dios. Otra de las características que podemos encontrar en las acciones de humildad es el limpiarnos las manos. Es dejar que el Espíritu Santo nos muestre las cosas que están mal. Ejemplo, si tú piensas en hacerle un mal a alguien o llevarte algo que no es tuyo, el Espíritu Santo te va a decir dentro de ti, si está morando en ti, si tú aceptas al Señor, el Espíritu Santo llega a ti. Vas a morar en ti. Cuando estás haciendo algo malo, el Espíritu Santo te va a decir lo que debes y no debes hacer, y tú debes de hacer lo que Él te dice, de lo que Él te va a redarguir. O sea, cuando tú estás haciendo algo malo, Él te va a decir esto está mal y tú le vas a hacer lo que el Espíritu Santo te dice. Otra de las acciones de humildad es purificar tu corazón. O sea, vamos a aprender a controlar los pensamientos que son positivos. Aprender a controlar los pensamientos que son positivos y arrepentirse. O sea, que cuando tú tengas unos pensamientos